La presión de Estados Unidos sobre Venezuela se intensifica a la presencia de soldados y buques de guerra en el Caribe y los ataques a lanchas acusadas de transportar narcóticos. Se suma ahora el cierre del espacio aéreo del país caribeño, una presión psicológica que, sin embargo, y pese a las continuas amenazas, no acaba de materializarse en un ataque directo al país. Además, se ha conocido que Maduro y Trump hablaron directamente por teléfono. En todo esto surge una pregunta: ¿qué intenciones reales tiene Donald Trump? Oficialmente se habla de la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular, pero hay algunos argumentos que no terminan de cuadrar con los datos. Vamos a ver la situación en este informe preparado por nuestro compañero Samuel Salgado Castro. Los apreciamos mucho, pero sí, cualquiera que haga y venda drogas en nuestro país está expuesto a ataques. De esta manera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ataques militares a Colombia. El mandatario de ese país, Gustavo Petro, le respondió vía X. No amenace nuestra soberanía, porque despertar al jaguar, atacar nuestra soberanía, es declarar guerra. No dañe 2 siglos de relaciones diplomáticas. Contra esos funcionarios. La Cancillería colombiana llamó a la fraternidad entre América Latina y el Caribe ante cualquier intento de intervención estadounidense. Un claro guiño a Venezuela, país que ha concentrado la atención de Trump en lo que él considera su lucha contra el narcotráfico. Desde hace 5 meses, Estados Unidos inició un despliegue naval sin precedentes frente a las costas venezolanas y ha matado a decenas de personas en bombardeos contra supuestas narcolanchas. Esta ofensiva, aunque rebatida por la ONU, pareciera ampliarse. Donald Trump ahora promete que los ataques en tierra llegarán muy pronto. Y en paralelo, Estados Unidos realiza ejercicios militares en Puerto Rico y en Panamá, según dicen, desvinculados con las tensiones en el Caribe, como este simulacro de evacuación aérea conjunto entre autoridades panameñas e infantes de marina estadounidense. El objetivo de este curso es capacitar a las unidades en la parte operacional y táctica, así como fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas con el objetivo de que el país tenga mayor fortaleza a la hora de luchar contra el crimen organizado y la delincuencia común. Legisladores estadounidenses anunciaron que presentarán una nueva resolución para forzar una votación del Congreso que impida una eventual guerra en Venezuela. Bueno, ¿es esta una lucha contra el narcotráfico o hay otras razones? ¿Tiene Donald Trump realmente un plan en la cabeza? ¿Acabará Estados Unidos propiciando un cambio de gobierno en Venezuela? Bueno, para debatirlo contamos hoy con la presencia de Esteban Hernández, él es periodista y analista político, jefe editor de Contrapoder News y presentador de Claro y Directo América. También con Lawrence J. Gambiner, él es consultor internacional, exdiplomático estadounidense y Senior Advisors para Latinoamérica para WestSec Advisors. Antes de entrar en el debate, les recomiendo, como siempre, que pueden entrar en nuestras redes sociales, comentar con el hashtag France24/ES y, por supuesto, escucharnos en todas las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Así que, sin más dilación, quiero empezar ahora sí ya con el debate y voy a empezar con Esteban preguntándole si cree que realmente Trump tiene un plan concreto en la cabeza. ¿Por qué está tan centrado Donald Trump ahora mismo en Venezuela? Bueno, tú hacías la pregunta al inicio de si realmente se trataba de una lucha contra el narcotráfico o si el objetivo final es, dadas las circunstancias favorables, conseguir un cambio de régimen en Venezuela, que implica evidentemente la salida o la caída de Nicolás Maduro del poder. Y yo lo que tengo que responder es que no son excluyentes. Cuando tú partes de la base de una cuestión que, por cierto, va más allá incluso de administraciones, porque hay que recordar que Joe Biden, bajo su administración, también aumentó la recompensa a Nicolás Maduro basado en exactamente los mismos argumentos que está dando la administración actual. Pero si tú partes de la base de que efectivamente Nicolás Maduro es el líder del Cártel de los Soles y el líder del Tren de Aragua, que han sido designados de manera oficial, tanto por el Departamento del Tesoro como por el Departamento de Estado, como organizaciones narcoterroristas transnacionales, evidentemente te das cuenta que puedes justificarlo como una lucha en contra de las drogas y puede que el objetivo final sea evidentemente la caída entonces eventual de Nicolás Maduro. No con esto yo quiero decir que el despliegue actualmente sea lo suficientemente numeroso, lo suficientemente grande para llevar a cabo algún tipo de acción militar, pero creo que es importante pues entender que cuando se arma toda esta parte teórica, ¿no? Por así decirlo, evidentemente
hay un causal que se puede utilizar para lograr ese objetivo si ese fuese lo que quiera alcanzar eventualmente el presidente Donald Trump. Evidentemente, bueno, hay varios obstáculos, hay varias cuestiones que tiene que continuar ahondando para garantizar que si se da esto haya estabilidad en la región, pero además también hubo algo en la región de Venezuela, pero hubo algo muy llamativo respecto también al tema de la llamada, ¿no? De la conversación que tuvo con Nicolás Maduro, porque Donald Trump es alguien que normalmente cuando conversa con adversarios comerciales, adversarios políticos, incluso en conflictos bélicos, tiende a hablar de lo exitosas que son estas reuniones. En esta oportunidad él dijo que esa conversación con Nicolás Maduro no fue ni buena ni mala, sencillamente fue una conversación telefónica. Así que evidentemente yo creo que la administración está tratando de utilizar los mecanismos correspondientes para salir de Nicolás Maduro, aunque si esto no llega a algo ya directo, más allá de una amenaza creíble, sino una acción directa dentro del territorio venezolano, lo veo muy complicado. Pues interesantes varios puntos de los que nos abre ya Esteban para este debate. Quiero ir con Lorenz también para preguntarle si cree que Trump tiene en la cabeza un plan concreto, por qué está con una fijación tan grande ahora mismo con Venezuela. Nos hablaba Esteban de que, bueno, dice él que Maduro es también el líder del Cártel de los Soles, según dice Donald Trump. Hablan también de que pudiera tener ciertos nexos con el Tren de Aragua, pero ¿hay alguna evidencia de esto? Sobre el Cártel de los Soles también pues hay cierta crispación, porque no para todo el mundo existe tal cosa. Sí, y buenas tardes a todos. Yo creo que hay algunas cosas que son importantes recordar de Donald Trump. Primero es que él normalmente no funciona con estrategias grandes, bien pensados, bien elaborados. Él funciona más por impulso en el momento. Y las otras cosas que son importantes recordar de Donald Trump es que él es muy transaccional, que le gustan las transacciones individuales con cada instante que viene. Y por fin es importante recordar, es muy impredecible. Entonces, él puede fácilmente tener una llamada de teléfono con Nicolás Maduro un momento y el próximo amenazarlo con que tiene que salir del país en el otro. Entonces, uno no puede estar seguro cuál es el motivo último de Donald Trump. Lo que sabemos también es que Donald Trump no tiene como principios promover la democracia ni los derechos humanos en el mundo. Él ya se viene de la cosa transaccional. Cada transacción para Donald Trump es para ver cuál es el beneficio de los Estados Unidos en ese evento y esa reacción. Entonces, basado en eso, yo creo que lo que Donald Trump está haciendo es, como dijo Esteban, está haciendo las dos cosas. Está haciendo un despliegue sin precedentes para tratar de frenar el narcotráfico hacia los Estados Unidos. Sabemos que no se puede frenar el narcotráfico completamente solo por fuerza militar, pero a Donald Trump le gusta el show, el despliegue, la muestra de poder de los Estados Unidos, con la esperanza que ese puede bajar y por decir algo, asustar a algunos de los narcotraficantes y forzarlos a hacer y utilizar otras medidas para mandar su mercancía y tal vez reducir lo que está llegando a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, yo creo que ese esfuerzo contra Maduro viene más de parte de Marco Rubio, el secretario de Estado, de Donald Trump él mismo. Porque Marco Rubio sí, en cambio de Donald Trump, tiene una ideología que es mucho en contra de la dictadura de Nicolás Maduro y con una larga historia de querer sacarlo del poder. Entonces yo creo que ese tiene más, digamos, el estampillo de Marco Rubio que mismo Donald Trump. A Donald Trump le gustaría sacar a Nicolás Maduro, claro, porque le gusta ganar cada enfrentamiento y en este ya ha llegado a un punto. Entonces ha declarado que el señor Maduro tiene que salir. Entonces Donald Trump va a querer ganar esto, salir con una victoria, como él define victoria. Entonces va a empujarlo.
En cuanto a la táctica de despliegue, yo creo que es claro que está aumentando presión poco a poco, sigue aumentando presión, con la esperanza que las fuerzas, que el mismo Nicolás Maduro decide irse del país o que las fuerzas dentro de Venezuela lo tumban. Y yo no creo que va a mandar tropas americanas a Venezuela. Ese sería un paso muy serio y algo que su propio base político no quiere ver. Pero puede haber unos ataques tácticos dentro de Venezuela. Si sí, la presión Gaminet, que sigue aumentando no funciona, va a utilizar otras medidas y tal vez unos ataques dentro de tierra de Venezuela. Pues más adelante vamos a entrar en la táctica y desde luego en ese punto de Marco Rubio, que es muy interesante, pero quería volver con el señor Esteban. Parece que coinciden ambos en que Donald Trump tiene las dos intenciones, luchar contra el narcotráfico, también que cambiar el gobierno en Caracas, pero decía el señor Lorenz que no ve principios de democracia, de querer traer la democracia ni a Venezuela ni a otros países por parte de Donald Trump. Coincide, Esteban, que este no es uno de los principales impulsos de Donald Trump, o sí que estaría también pensando en ello. No, evidentemente ese no es el impulso principal de Donald Trump, ni lo debe ser de ningún presidente. Los presidentes están para defender los intereses de sus respectivas naciones, sea en España, sea en Francia, sea en Estados Unidos, en Colombia, en cualquier nación. En teoría los presidentes tienen que defender son esos intereses y más allá del tema de los derechos humanos, que obviamente es un tema gravísimo, que obviamente es algo que tiene que llevar a la reflexión, ¿no? Pero Estados Unidos no tiene por qué cargar con esa responsabilidad de ser de policía del mundo. De hecho, cuando decide hacerlo es precisamente cuando se han llevado a cabo las peores operaciones que se han derivado en cualquier cantidad de desastres. Entonces acá el argumento no tiene que ser desde qué punto de vista humanitario, por así decirlo, Donald Trump debe actuar para salvar a los venezolanos, sino cuál es el interés de los Estados Unidos de que justamente una estructura desestabilizadora y delincuencial como Nicolás Maduro permanezca en el poder, porque acá hay muchísimas cosas a las que se puede hacer alusión. Estamos hablando del tema del narcotráfico, que por cierto, aclaro algo, no es un invento el tema del cártel de los soles. Nicolás Maduro tiene un indictment en Nueva York, en donde justamente se apuntó a eso. Eso fue un jurado independiente el que, por así decirlo, señaló, ¿no? Y recabó todas esas pruebas, sumado a lo que también mencioné, que incluso la administración de Biden, para que vea que va más allá incluso del partido político, le aumentó en su debido momento la recompensa basado en esas mismas acusaciones. Pero podemos hablar del narcotráfico, podemos hablar de la crisis migratoria, de lo que eso ha representado incluso para los Estados Unidos, los casos de delitos que se cometieron en los años recientes y en los meses recientes más mediáticos tenían algún tipo de relación precisamente con venezolanos que por lo menos se pareciera, ¿no?, que tienen relación con estas estructuras delincuenciales como el Tren de Aragua. Te puedo mencionar el caso de Laken Riley, te puedo mencionar el caso de Jocelyn Nungaray en Texas, la niña de 12 años que fue violada y asesinada, o el caso de los delincuentes que incluso tomaron el control de un vecindario o de varios vecindarios en Aurora, en el estado de Colorado. Todo eso tenía algún tipo de relación precisamente con estas estructuras delincuenciales, y más allá de esparcir democracia o de liberar a personas, es qué representa Nicolás Maduro en el poder en Venezuela para justamente los Estados Unidos, una amenaza a nivel de seguridad, por esto que ya mencioné, e incluso una amenaza de desestabilización a nivel regional. Yo recuerdo que Diosdado Cabello en el año 2018 habló de aquellas famosas brisas bolivarianas, y meses después de ello vimos cómo en países como Chile, en el famoso octubrismo, o en Colombia, bajo Iván Duque, o incluso en Ecuador, en aquel momento creo que estaba Guillermo Lasso, comenzaron ciertas estructuras a desestabilizar políticamente, y en algunos casos se logró incluso comprobar que había algún tipo de relación con el régimen venezolano, como el caso del octubrismo en Chile. Entonces hay ciertas cosas que evidentemente desde la perspectiva América Primero apuntan a que no es por un asunto de ayudar a los venezolanos, sino de ayudar a los propios Estados Unidos, y creo que ese debería ser el enfoque. Sí. En este punto es interesante algo que hemos conocido este fin de semana, y es el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Sigo con Esteban y después paso a Lorenz. ¿Cómo casan estos dos discursos de la lucha contra el narcotráfico cuando por otro lado se está indultando a alguien condenado por narcotráfico? Condenado por narcotráfico, que además tiene una acusación directa de traer esas drogas hacia los Estados Unidos, y por supuesto que desde el punto de vista superficial, o cuando uno lo analiza desde esa perspectiva, se caería en una contradicción enorme. Acá lo que yo estoy apuntando, y espero que esa de verdad sea
la estrategia es que efectivamente él manejó tanta información que es una especie de indulto para que comparta dicha información. Estamos hablando de que este señor fue presidente de Honduras cuando Nicolás Maduro ya tenía un año en el poder, cuando incluso algunas de los otros individuos que han sido acusados por otras personas, como por ejemplo el Pollo Carvajal o incluso algunos otros narcotraficantes reconocidos, como por ejemplo el Chapo, ¿no? Y otras personas que evidentemente han apuntado a ello, pero el presidente de Honduras en aquel momento estaba con Nicolás Maduro, me refiero, compartió presidencia en sus respectivos países con Nicolás Maduro, con López Obrador en México. Entonces podría ser que por ese intercambio de información él ya, por así decirlo, no lo protege o no tiene necesidad de recurrir a la quinta enmienda, que es la que permite guardar silencio. Entonces podría ahora otorgar cualquier tipo de información que de una u otra forma no se le permitió cuando justamente estaba siendo procesado otorgar. Si ese es el enfoque, evidentemente lo apoyo porque es algo que se utiliza acá en el sistema de justicia. Me das información y yo te reduzco la condena. En este caso, como ya había sido condenado, estamos hablando de un indulto. Ahora, si es sencillamente por algo ideológico, evidentemente hay que criticarlo, hay que cuestionarlo porque sería una contradicción enorme. El tiempo dirá cuál es la estrategia detrás de esto. Pues Lorenz, le pregunto a usted, ¿es esto una contradicción de Donald Trump? Por una parte, acusar a Maduro de narcotráfico y por otra, pues indultar al expresidente hondureño. Claro, no, ese es un ejemplo perfecto de lo que mencioné en que Donald Trump no es estratégico, es transaccional. El indulto de Juan Orlando Hernández tiene que ver directamente con las elecciones en Honduras. Entonces, la transacción del momento para Donald Trump fue ver cómo pudiera ganar el candidato conservador, el candidato del Partido Nacional, Tito Asfuro, en Honduras, y por eso hizo el indulto con la esperanza de ayudar a ese voto en Honduras. Entonces, es lo que yo mencioné al principio. No es una gran estrategia que sigue Donald Trump. Él va de momento a momento, de transacción a transacción, y decide en ese momento, y estoy de acuerdo con usted, decide qué es en los intereses de los Estados Unidos en ese momento y va a seguir adelante. Mira, esta estrategia contra el narcotráfico es muy bien anunciarlo, es muy bien impulsarlo en la manera que puede, pero nadie puede creer que la fuerza militar de los Estados Unidos puede frenar el comercio de drogas hacia los Estados Unidos. Eso no va a pasar. Va a causar un shock, va a causar unas imágenes dramáticos, pero ese no va a frenar el comercio porque los traficantes tienen un negocio y van a buscar otras maneras de vender su producto. Claro. Nos hablaba antes de Marco Rubio. Me gustaría preguntarle en concreto, ¿se está jugando mucho Marco Rubio aquí? ¿Es quizás la persona que está hablándole a la oreja a Donald Trump, por así decirlo, en el tema de Venezuela? ¿Esto es más una agenda de, bueno, vamos a llamarlo cierto lobby latinoamericano en Miami, que una agenda propia del movimiento MAGA? Bueno, como mencioné, Marco Rubio tiene una larga trayectoria en la política norteamericana y la política hacia Latinoamérica. Hay que recordar que por muchos años la política hacia Latinoamérica en los Estados Unidos no fue de primer nivel, primer plazo. Entonces, pero Marco Rubio siempre ha sido en el Senado promoviendo cambios en Latinoamérica, apoyando la democracia, por lo menos de parte de conservadores en Latinoamérica, y haciendo batallas contra las dictaduras de la izquierda, haciendo Venezuela, Cuba, Nicaragua, o en este momento no es dictadura, pero el señor Petro en Colombia obviamente es un opositor a los valores de Marco Rubio. Entonces, Marco Rubio sí tiene una influencia grande en esta administración y tiene unos principios ideológicos que Donald Trump no tiene, porque Donald Trump no es motivado por principios ideológicos, es motivado por, como dije, transacciones en el momento. Marco Rubio sí tiene esos principios y él quiere ver como secretario de Estado cambios en esos países, especialmente Venezuela y después, me imagino, Cuba y posiblemente Nicaragua. Claro. Pues Esteban, le pregunto, ¿cree que la influencia de Marco Rubio y de su movimiento
por detrás puede estar también influenciando esta política de Donald Trump más allá de un convencimiento propio? Mira, en primera instancia yo te diría que sí. Yo creo que es importante también aclarar y a ver, los reportes siempre también hay que tomarlos con pinzas y con mucho cuidado, pero recientemente había salido un reporte de Axios en donde más bien decía que era Donald Trump el principal interesado en la salida de Nicolás Maduro, seguido por Stephen Miller, el subjefe de gabinete, y en tercer lugar estaba Marco Rubio. Pero yo creo que si tomamos en cuenta lo que ha venido diciendo Lawrence, es totalmente cierto. Acá Marco Rubio es la persona de la administración, y creo que además el que ha llegado a una posición más alta en los Estados Unidos, que construyó una carrera, por supuesto hablando de política norteamericana porque era representante de los Estados Unidos, ¿no? Pero hablando muchísimo de Latinoamérica y siendo muy frontal, por lo menos a nivel retórico, cuando justamente formaba parte del Senado en contra de las 3 tiranías de Latinoamérica: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, evidentemente a uno le toca concluir, o por lo menos pensar, que efectivamente es Marco Rubio el que está siendo el arquitecto de todo esto, y eso también hace que sea el que tenga más que perder si esto no tiene éxito. El caso de Donald Trump, o el caso incluso del secretario de guerra Pete Hegseth, o del subjefe de gabinete Stephen Miller, a ellos no se les puede señalar, ¿no?, de haber construido una carrera con base a esto, de haberlo tenido como uno de los objetivos principales. El caso de Marco Rubio es todo lo contrario, porque de una u otra forma él tiene tanta aceptación dentro de la comunidad latina, es precisamente por eso. Si esto no se traduce en lo que muchas personas están o estamos esperando, podría así costarle, bueno, el futuro político, que ahorita incluso lo pintan como un posible presidenciable. No creo que Pete Hegseth o el propio Donald Trump o cualquier otra persona en la administración tema correr ese riesgo. En el caso de Rubio, evidentemente, es mucho más personal, si podemos utilizar un término. Pues es muy interesante esto último que nos plantea Esteban. Le pregunto también a usted, Lawrence, ¿ve que Marco Rubio se está jugando su futuro político en esta operación o en esta política, desde luego, hacia Latinoamérica? Seguramente es un riesgo para él, porque la base del MAGA de Donald Trump en su fondo no es internacionalista. Marco Rubio es un internacionalista, pero la base no es más bien más proteccionista, más enfocar en las cosas en casa. Entonces, si hay un involucramiento, y hubo mucho crítico de Donald Trump y su base sobre nuestro involucramiento en Afganistán y en Irak y las llamadas aventuras internacionales. Entonces, está tomando un riesgo, especialmente si ese implica un compromiso largo. Ahora, si Nicolás Maduro sale del país mañana, no significa que las cosas en Venezuela se arreglan de uno. Va a tomar, ha sido una dictadura de muchos años, y sabemos de nuestra experiencia que reconstruir un país que ha sufrido bajo esas circunstancias requiere tiempo, requiere compromiso, tal vez requiere tropas americanos para estabilizar la situación, tal vez requiere mucho dinero de los Estados Unidos. Ese es un riesgo porque, como dije, la base de Donald Trump, y que van a seleccionar el próximo candidato para presidente en el Partido Republicano, no van a estar muy a favor de aventuras internacionales. Pero yo creo que, como hemos hablado, Marco Rubio tiene unos principios y un compromiso de tratar de sacar a Nicolás Maduro, y está obviamente disponible a tomar ese riesgo en este momento. Bueno, pues nos habla de 2 puntos muy interesantes con los que quiero pasar a uno de los temas que me gustaría tratar, y es el petróleo de Venezuela. Nos habla de aventuras internacionales, entre ellas Irak. Allí había mucho petróleo, sin duda, y nos habla también de una base MAGA mucho más centrada en lo que pasa en el país, pero también el petróleo tiene mucho que ver con los precios en el país. Y vamos a dar unos datos. Venezuela tiene en torno a una quinta parte de todas las reservas petrolíferas del mundo. Es sin duda, bueno, pues la reserva más grande de todo el mundo. Se piensa muchas veces en los países de la península arábiga, pero Venezuela tiene todavía más petróleo. Le pregunto también a Lawrence, ¿cree que el petróleo es el gran tema encubierto en esta operación? ¿Podríamos ver a Venezuela y a Estados Unidos llegar a algún tipo de acuerdo? Porque es verdad que Estados Unidos está produciendo más petróleo que nunca, pero también necesita más importaciones que nunca.
Bueno, yo creo que es un tema importante, pero yo no creo que es el tema principal en esto. Yo creo que obviamente hay intereses en el petróleo, pero estamos viendo en el mundo de hoy, el petróleo, hay mucha oferta y creo que no estamos en la situación que estuvimos hace unos años cuando el presidente Biden estaba coqueteando con el gobierno de Venezuela tratando de bajar el precio de gasolina en los Estados Unidos. Estamos viendo una reducción en los precios aquí en los Estados Unidos, entonces yo no creo que es principal, pero obviamente sería beneficioso para los Estados Unidos si pudiéramos tener acceso o pudiéramos abrir el mercado para todo el petróleo. Pero si Donald Trump quería hacer eso, también pudiera sacar las sanciones contra el petróleo Venezuela. Entonces, yo creo que por eso no es el tema principal en esta batalla. Pues Esteban, he visto asentir, entiendo que más o menos coincide con Lorenz también. ¿Cree, por tanto, que Donald Trump tendría otras vías para acceder al petróleo venezolano si lo quisiera? Sí, totalmente. Yo no creo que sea un tema central. Por supuesto, como cualquier otro recurso, sí tiene importancia al momento de tomar cualquier tipo de decisión, pero yo no creo que sea el tema central al respecto. Yo sí creo que se está tratando de justificar o más bien de promover esta agenda de América Primero, que fue parte de la campaña y de hecho, si fuese por un asunto petrolero, hubiese más bien se hubiese acomodado, ¿no?, al 100% con la tiranía de Nicolás Maduro y facilitando incluso que la producción de petróleo aumentara, y evidentemente eso no es lo que ha sucedido. Si bien es cierto que se ha concedido ciertas licencias, ¿no?, para que, por ejemplo, Chevron pueda seguir operando, también es cierto que están, bueno, unas restricciones muy originales y creativas, es decir, porque básicamente lo que se le está permitiendo es que, bueno, saquen petróleo de allí, me refiero a Chevron, que lo traiga a los Estados Unidos, pero no se le está pagando a Venezuela con efectivo, no se le está financiando de manera directa precisamente el mantenimiento de esa tiranía, sino que se le está pagando con propios barriles de petróleo que el régimen venezolano después tiene que vender en el mercado negro a un precio mucho menor, porque evidentemente están sumamente sancionados. Entonces, si fuese por un asunto del control petrolero, el enfoque que hubiese tomado la administración de Donald Trump hubiese sido muy distinto, hubiese sido un poco más parecido a lo que estaba tratando de hacer Joe Biden. Yo sí creo que apunta más bien a que lo están viendo o que lo consideran un factor desestabilizador de la región, y que además es alguien con quien no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo. Lo decía recientemente el propio secretario de Estado, Marco Rubio. Quizás hoy incluso Nicolás Maduro, por sobrevivir, porque así operan este tipo de regímenes, se compromete, ¿no?, a dejar de enviar drogas a los Estados Unidos y se compromete a liberar presos políticos y cuestiones por el estilo, pero una vez Donald Trump se vaya, en 3 años vuelve exactamente a las mismas andanzas. Ella ha demostrado que como todo este tipo de regímenes, lo que hacen es tratar de sobrevivir un día más, y yo creo que en esta oportunidad la administración de Donald Trump lo ha entendido mejor. Que esto igual se derive en una salida de Nicolás Maduro, yo lo veo muy complicado siempre que no haya una intervención directa militar, quiero decir, ¿no? Y yo he hablado incluso más allá, a nivel, más allá de una intervención, una ocupación, un poco también destacando lo que decía Lawrence, de que acaba de hacer falta reconstruir un país que además está secuestrado por una estructura delincuencial, todo un sistema que abarca, bueno, lo que ya mencionamos, Cártel de los Soles, Tren de Aragua, pero también guerrillas colombianas, grupos terroristas de Medio Oriente, agentes externos que evidentemente son enemigos de la libertad, incluso los colectivos, que son estos civiles que el régimen venezolano armó, ¿no? Unos delincuentes comunes que armaron y que organizaron. Entonces, para ello, evidentemente, tiene que haber una acción mucho más contundente y más directa, porque yo no creo que con solo presión esto vaya a finalizar o vaya a traducirse en la salida de Maduro. Pero evidentemente, el petróleo no es el tema central. Esteban, pero según esto que nos comenta, entonces estaría Estados Unidos y Venezuela en un punto muerto, porque cómo de fácil o difícil es que salga no solo Maduro del poder, sino una cúpula que ahora mismo acapara el poder. Y precisamente yo por eso en diversas oportunidades he dicho que no basta el bluff, acá no basta una amenaza real, basta o se requiere es una acción real. Si la idea o si la noción que se está manejando, que yo espero que no sea así, pero si la noción que se está manejando en el Pentágono y en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado es que con suficiente presión y con guerra psicológica Nicolás Maduro va a ceder el poder,
lamento decirlo, que es que la información que le sigue llegando no es la correcta. Esta estrategia ya se ha tratado en el pasado e incluso he leído algunos reportes y artículos de opinión que han sacado varios medios de comunicación acá. El Wall Street Journal me parece que en esa materia ha sido excelente porque hablan del blindaje incluso que hizo la tiranía venezolana para evitar justamente estos quiebres internos. Entonces, si están apuntando a eso, al famoso quiebre interno, lamentablemente estamos, como tú mencionas, en un punto muerto. Si al final lo que se trata es de, digamos, explorar esa vía y si no funciona, llegar entonces a esa escalada mayor a la cual yo estoy mencionando, evidentemente ahí la historia sí sería otra porque Venezuela no está en capacidades ni siquiera mínimas de resistir un ataque de los Estados Unidos. Pues Lorenz, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que pueden estar tanteando el terreno para en un futuro decidir entrar finalmente por tierra o aire a Venezuela o lo ve más difícil? Yo no creo que Estados Unidos va a mandar tropas para estar en Venezuela. Yo no creo que el público americano quiere eso. No ve el interés nacional en ocupar el país. Yo creo que lo más probable es que van a intentar con unas medidas tácticas, unos ataques a puertos, a aeropuertos, tal vez un esfuerzo de matar a Nicolás Maduro, secuestrar a Nicolás Maduro para los Estados Unidos o para un juicio internacional. Pero yo veo muy poco probable que vamos a dedicar unas fuerzas, tropas norteamericanas, porque sería de largo plazo y requeriría muchos para ocupar un país tan grande y tan complicado como Venezuela. Entonces, eso es el problema que tiene Donald Trump políticamente en este momento, que no tiene el apoyo en los Estados Unidos y las encuestas muestran eso, para y utilizar tropas americanas en este esfuerzo o para iniciar acciones militares contra Venezuela por este propósito. Claro. Voy a hablar ya brevemente para los últimos minutos de este programa de migración, que hemos pasado un poco por encima sobre ello. Esteban, al final Donald Trump también ha dicho que quiere deportar migrantes, no solo de Venezuela, de otros países, pero le gustaría que algunos volvieran a sus países de origen. ¿Esta incertidumbre en torno a Venezuela no podría ser contraproducente al corto plazo para que haya personas de Venezuela que vuelvan a su país? Sí, evidentemente, y por eso ya también la propia administración ha dicho que por lo menos en algunos casos, y Venezuela es uno de los que estaría allí incluido, se pueden deportar a terceros países. Esto es algo que incluso ya ha sido ratificado por la Corte Suprema, de que efectivamente cumple con todos los parámetros legales para ellos, y precisamente en la medida de que tú acusas al régimen venezolano de ser lo que es un régimen narcoterrorista, creo que deportar personas que no quieran regresar a Venezuela, bueno, por miedo a su seguridad, por miedo a su integridad física, hay que estudiar otras alternativas, pero esos recursos ya existen y nuevamente el tema migratorio es una cosa aparte. Si usted está ilegal en este país, evidentemente hay leyes que se rompieron y el gobierno tiene todo el derecho y el deber incluso de removerlos de acá. Claro. Pues Lorenz, le pregunto también, al final por eso está optando Estados Unidos por deportar a terceros países, porque ve que también a corto plazo es difícil, no sé si imposible, pero al menos difícil que gente vuelva a Venezuela. Sí, este puede tener un problema menor porque en este momento, a pesar de los conflictos, hasta hace unos días, Venezuela estaba recibiendo vuelos de deportados para su tierra. Entonces, sí, Venezuela ha sido cooperando con los Estados Unidos en este esfuerzo. Entonces, este despliegue, este esfuerzo contra Maduro va en contra de esos intereses. Ahora, todavía no son números tan grandes que no puede encontrar otros sitios para deportarlos. Pero sí, este es un punto de diferencia entre alguien como Stephen Miller y con Marco Rubio. Porque para Stephen Miller no es tan importante que sale Maduro, pero para Marco Rubio sí. Bueno, pues les pido ya muy brevemente entonces que hagan un resumen cada uno. Sigo con Lorenz, ya que estaba hablando usted.
¿qué cree que en definitiva estamos viendo por parte de la administración? ¿Hay más luchas internas, como dice usted, hay varias visiones, o sí que parece que hay un foco concreto? Sí. No, no hay un foco concreto, es un día tras día, no es una estrategia que ha sido estudiado y diseñado, ese es un despliegue en el Mar Caribe sin precedente, entonces no sabemos cómo va a manejar Donald Trump el próximo paso. Lo que sí creo es que está tratando de aumentar presión poco a poco con cada paso y también lo que he dicho es que no hay apoyo dentro de los Estados Unidos para mandar tropas americanas para tumbar a Nicolás Maduro. Entonces va a llegar en un punto en que sus opciones se van a encoger, porque si no va a mandar tropas, tiene que utilizar otras medidas para sacar al presidente Maduro. Pues Esteban, también brevemente, ¿cómo resumiría la situación actual de esta, por lo menos, presión hacia Venezuela? Sí, yo creo que hay una bendición y una maldición cuando tienes lo que llaman en inglés un big tent, ¿no? Acá estamos hablando de una administración que tiene muchísimas visiones, que incluso fue apoyada por ex candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales demócratas. El caso de, por ejemplo, el secretario de Salud, Kennedy Jr., o incluso de la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, que, bueno, tuvieron enfrentamientos políticos bastante grandes con Donald Trump en el pasado. Pero precisamente si bien eso te trae más apoyo, también significa que dentro del gabinete hay muchas más visiones, y esas visiones en las reuniones privadas evidentemente deben sufrir algún tipo de conflictos, porque son muy contrarias. Estamos hablando de una base, como mencionaba Lawrence, que la base MAGA tiende a ser aislacionista, no inmiscuirse tanto en eso de los temas militares. Sin embargo, hay algo llamativo que yo vi en las últimas encuestas. Cuando Lawrence menciona que la mayoría de las personas están en contra de una intervención, sí, hablan de que por lo menos el 75% de las personas así lo consideran, de todo el país, de todos los Estados Unidos. Pero cuando hablan específicamente de los que se consideran MAGA, que esa es la base de Donald Trump, la mayoría lo apoyaría, lo cual es un poco llamativo porque se supone que los MAGA tienden al ala aislacionista. Entonces yo creo que efectivamente sí existen esas discusiones que evidentemente se están llevando a cabo dentro de la propia administración para ver cómo uno sopesa las acciones y las presiones para que justamente Nicolás Maduro se vaya, la opinión pública acá y la resistencia política que hay, tanto en la administración como en los otros poderes. Bueno, Esteban, siento cortarle, pero nos quedamos ya sin tiempo en este programa. Esteban Hernández, gracias por estar con nosotros. También Lawrence J. Gambiner, gracias como siempre por estar aquí en France 24. Ha sido un placer tenerles a los dos, y a ustedes, como siempre es un placer tenerles al otro lado de la pantalla. Como siempre, también gracias por estar aquí. Les invito a ver este y otros episodios de El Debate de France 24 en nuestro canal de YouTube, en nuestro sitio web, y les tengo que dar las gracias a todo el equipo de producción, de invitados, de cámaras, sonido y también de luces, que están haciendo el trabajo para que ustedes puedan ver estos programas.